Esto es un poco... Soy Natalan. Pero sí me da tiempo, veámoslo. Desde lo más conocido hasta lo más turbio y oscuro de este gran evento histórico. Pero no nos sigamos atrasando y empecemos de una vez. Los tanques. Al inicio de la guerra, los tanques eran agrupados Lo terminas en una hora, nah. según su género. Los tanques masculinos poseían cañones y los tanques femeninos en su lugar poseían ametralladoras. ¡A la mierda! No sabía que habían dos tipos de tanques, güey. También, los tanques inicialmente eran nombrados como barcos terrestres, pero en un intento de disfrazarlos como tanques de almacenamiento de agua, en lugar de armas, los británicos decidieron nombrarlos en código como tanques. Y como dato adicional, el primer tanque prototipo de la Primera Guerra Mundial era conocido como Little Bilu. Fue construido en Hostia, tú. 1915 y era Yo también te amo, Shonil, ¿qué onda? capaz de llevar una tripulación de 3 personas, a una velocidad de hasta 4.8 kilómetros por hora. Voy relento, loco. ¿Y ahora qué? Caballos de guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, fue muy común que los ejércitos utilizaran animales para Oh, man, qué triste. determinados trabajos. Sin embargo, no eran utilizados en el campo de batalla, ya que estos quedaban vulnerables a los ataques enemigos, y casi todos morían sin poder defenderse. Verga. Por lo que dichos animales se usaban para otro tipo de propósitos, ya sea transportando material, como guardias, o simplemente como mensajeros. En el caso de los caballos, por milenios el ser humano los ha usado en el campo de batalla como la principal ofensiva. Sí, güey, es verdad. Desde las guerras del antiguo Egipto hasta las batallas más sangrientas de la Edad Media. Eso cambió en la Primera Guerra Mundial, ya que durante las batallas, los caballos quedaban demasiado vulnerables a las ametralladoras modernas y al fuego de artillería. Y No, pobrecito, duro. era de esperar que al reducirse su utilidad en el campo de batalla, estos animales serían utilizados No sabía eso, Tirsty, pero a lo mejor lo mencionan en el iceberg. para otro tipo de trabajos. Los caballos, al igual que los burros de carga, eran utilizados para transportar armamento, provisiones de alimentos y, en los casos más extremos, a transportar a los heridos en medio de las batallas. Bueno, eso está bien. güey. Países participantes. Ayudar a transportar heridos. En este conflicto, nos encontramos con dos grandes grupos, el grupo de los aliados y el grupo de las potencias centrales. El bando aliado estaba A la verga, ¿estaba la bandera de México ahí, güey? Ah, puta, es la de Italia. El bando aliado estaba conformado por Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial. Luego se unieron países como Italia, Grecia, Portugal, Rumanía y Estados Unidos. El grupo de las potencias centrales estaba conformado por países como Alemania y Austria-Hungría, a los que más tarde se les unirían la Turquía otomana y Bulgaria. Verga. Videojuegos basados en la guerra. A la mierda, qué duro, man, retieso. Durante los últimos años, se han creado muchos videojuegos basados en la Primera Guerra Mundial, pero el más representativo de todos es el Ay, Battlefield 1. Puta, me acuerdo que fue el primer juego, aunque no me lo crean, güey. Creo que fue el primer juego que me compré legal. La verdad, güey. Y creo que fue el primer juego también que me compré con mi dinero de YouTube. ¿Saben? En las guerras mundiales nosotros los latinos solo servimos para dar materia prima. A la verga. Qué triste. Pero este fue el primer juego, güey. O sea, de mis primeras pagas de YouTube, me lo compré, güey. Me lo compré original y me lo compré en G2A. Para que saliera más barato, me acuerdo. No, en G2A me lo compré. primer Battlefield, ya que ofrece Me lo repasé, amigo. una representación de lo que fue la guerra, con un tono melancólico y Buah, qué graficazos. triste. Túneles subterráneos.
Uno de los aspectos más relevantes de la Gran Guerra fueron las excavaciones de túneles que se dieron a través del campo de batalla. Esto ocurrió debido a las penosas condiciones en las que vivían los soldados de las trincheras, y como una forma de mejorar su vida diaria, decidieron cavar túneles como refugio, lo que les resultaba más cómodo que ir al campo de batalla en la superficie, ya que no corrían el riesgo de ser ametrallados o desmembrados por alguna granada. Fue de esta manera que se hicieron habitaciones para descansar de toda esa masacre y curar las heridas de los soldados. Incluso funcionaban como escuela para los niños de los pueblos afectados por la guerra, pero también los túneles eran utilizados en la ofensiva, ya que los tuneleros fabricaban sistemas explosivos para neutralizar a los enemigos. Incluso el 7 de junio de Chausel Master, cuídate. 1917, en la batalla de Messines, se produjo uno de los mayores estallidos no nucleares de la historia, y el mayor hasta el momento. Los británicos colocaron 455 toneladas de TNT debajo de las líneas alemanas. Al explosionar crearon 19 enormes cráteres que provocaron 10.000 muertos del ejército alemán. Una explosión ¡Hola, verga! que fue escuchada desde Francia hasta Inglaterra. ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! ¡Imagina eso! El gas mostaza. Durante la Había escuchado de este, güey. ¿Qué es? Primera Guerra Mundial fueron empleados como armas varios tipos de gases venenosos, y por eso también es conocida como la Guerra de los Químicos. Se ¡A la mierda! podían usar desde gases lacrimógenos, como el gas pimienta, hasta gases bastante letales como el gas mostaza, un agente químico que es capaz de causar quemaduras graves en la piel y ¡Wow, amigo! Fuego en polvo. daños permanentes en los ojos, hasta el punto en que los soldados podían perder totalmente la visión. Sin embargo, ¡A la mierda! ¡Qué masacre, güey! Loco, qué enfermo, ¿no? Estos gases servían para abrir espacio en las trincheras. el efecto más mortífero del gas mostaza es la irritación de los pulmones, que causa bronquitis crónica, fiebre y la falta de aire. Y si en dado caso, un soldado llegaba a sobrevivir a un ataque de gas mostaza, a largo plazo, desarrollaría un cáncer de pulmón, Sí, es como la radiación, güey. que en aquella época resultaba en una muerte segura. Debido a todas estas razones, al terminar la Primera Guerra Mundial quedó totalmente prohibido el uso de armas químicas, aunque para 1918, que fue el año Es que era demasiado inhumano, ¿no? en que finalizó la guerra, las máscaras antigas con respiradores con filtro generalmente brindaban una protección efectiva ante este tipo de gases. Y como curiosidad, ¿Y los ojos? el mismo Adolf Hitler fue afectado por el gas mostaza durante la Primera Guerra Mundial, donde quedó parcialmente ciego y logró sobrevivir. Todo lo que pudo salir mal, salió mal. ¿Vale? Pudo perfectamente morir como todos, pero por alguna razón, la vida dijo, no, bro, tú no mueres porque tienes que hacer otra cosa. Lo más feo de la Primera Guerra Mundial eran las batallas en las trincheras, porque era un pasillo lleno de armas cuerpo a cuerpo, gases y fuego. ¿Estaba destinado a sobrevivir y a matar más gente? Ah, bueno, pues no me lo inventé yo, ni me lo saqué del culo. Estás viéndolo con tus ojos. Ese tipo, bueno, mala hierba nunca muere, güey. Hay cosas en la vida, güey, que, que te hacen pensar que vergas. O sea, este es un ejemplo, pero hay otro tipo de cosas que te hacen pensar como, ¿por qué? ¿Por qué el destino condujo hasta este camino? ¿O por qué desembocó estas cosas? Pues, siento yo, güey, la neta, es que Adolfito en sí solo era la cara del movimiento, el que hizo todo fue el manager del... ¿Por qué? ¿En serio? Pañuelos empapados de orina. Antes de que los soldados usaran las máscaras antigas para protegerse, estos se cubrían con un pañuelo mojado en su propia orina. Podía ser un recurso desagradable, pero era peor que nada. Verga. Ay, nivel 2, güey. El nivel 1 estuvo bien turbio. El nivel 1 estuvo turbio. Palomas mensajeras. Las palomas eran utilizadas para enviar mensajes de un campamento a otro. Los soldados dejaban los mensajes en sus nidos, ya que de esa manera era más fácil que las palomas los encontraran y pudieran enviarlos con éxito. Era una forma de comunicación tan eficiente que se calcula que se utilizaron cerca de Diana, ¿por qué estás poniendo Ninokuni?
¿Por qué nadie está jugando ya ese juego, pendejo? 100.000 palomas mensajeras con una tasa de éxito muy alta. Casi el 95% de las palomas llegaban a su destino sanas y salvas. Muchas de estas palomas pasaron sin pena ni gloria, pero hubo una en especial que fue premiada por el ejército Ah, francés. Hablamos de Valiant, la paloma mensajera, que se encargó de enviar un mensaje decisivo en la batalla de Verdún, una de las batallas más largas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Servicio militar obligatorio. en Corea todavía hay que hacer servicio militar obligatorio a los 18. Como la Todos los coreanos que viajan a Latinoamérica, los coreanos que estén en Perú, Colombia, México, Guatemala, pues yo creo que hay un chingo, ¿no? De coreanos en todos los países. A los 18 se van a Corea a hacer el servicio militar y tienen dos opciones, regresarse al país de Latinoamérica o quedarse en Corea. Pero la mayoría opta por quedarse en Corea, como dato curioso. mayoría de ejércitos por aquellos tiempos poseían pocas reservas de soldados, decidieron que todos los hombres de entre 18 y 41 años que tuvieran buena salud iban a ir a la guerra en contra de su voluntad. Ya se imaginarán lo horrible que debió haber sido esa experiencia. Uf. Man, Soldado de cuatro patas. Los perros en la guerra tenían bastantes propósitos, tales como la exploración de zonas desconocidas y el rastreo de enemigos escondidos como los francotiradores. Sin embargo, eran mayormente utilizados como centinelas. Durante los descansos, eran los perros los que alertaban a los soldados cuando se acercaba algún desconocido, aunque también fueron entrenados para encontrar heridos en los campos de batalla. ¿qué vas a cenar? No sé, buena pregunta. Por lo que siempre cargaban un kit médico para que los soldados pudieran curar sus heridas. Y al igual que las palomas, pero en menor medida, los perros también eran utilizados como mensajeros. Las razas más Menos. utilizadas durante la guerra fueron el Erdal Terrier, el pastor alemán alsaciano y el Rottweiler. Como último dato Man, qué tristeza ver estas imágenes. turbio, los alemanes establecieron dos escuelas caninas que podían albergar a más de 2.000 perros, donde eran entrenados como cualquier otro soldado de infantería. Ellos también sufrieron, bro. Por una guerra que ni siquiera es de su raza. Los soldados comían ratas. En las trincheras habían plagas ¿Como Shrek? de ratas, y también abundaba el hambre en los soldados, por lo que estos no ¡A la mierda! Creí por un momento, por alguna razón, que quizá era algo que... un rumor. Pero me estoy dando cuenta de que no es un rumor. Estoy viendo un chingo de fotos con un chingo de ratas. desperdiciaban la oportunidad y se comían a las ratas. El soldado Jackie. El cabo Jackie Este iceberg me está... este iceberg me está... Este iceberg me está doliendo un poco. fue un babuino sudamericano que luchó en el ejército francés durante la guerra. El animal recibió varias heridas durante el conflicto, como un disparo en el hombro, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, man? ¿Por qué? y una explosión que le hizo perder la ¡Ah! ¿Por qué? Grité muy fuerte. pierna derecha. Jackie estuvo en la batalla del Somme, una de las más largas de la Primera Guerra Mundial, una batalla que dejó más de 1.000.000 de bajas entre ambos bandos. El babuino logró sobrevivir a la guerra y recibió una medalla de valor, pero lamentablemente murió pocos años después en un incendio. ¿Por qué la vida hace este tipo de cosas, güey? ¿Por qué la vida es tan cruel a veces? En serio, ¿por qué? Ametralladoras. Al inicio de la guerra, las ametralladoras eran las armas más potentes contra los Sí, qué mala suerte. soldados de infantería, ya que podían disparar hasta 200 balas seguidas. Sin embargo, su utilidad se volvió cada vez menos frecuente, ya que sus balas no podían atravesar la coraza de los tanques y era difícil apuntar en las trincheras. Disney. ¿What? Fue por aquella época que se emplearon las ambulancias motorizadas. Muchos hombres y mujeres se ofrecieron como conductores de dichas ambulancias, incluido el famoso animador Walt A Disney, la verga, what the fuck. quien a pesar de solo tener 16 años, falsificó su certificado de nacimiento para formar parte de la Cruz Roja. A la verga, datazo, ¿eh? ¿Quién lo diría? Nivel 3, El güey. soldado Prepárense, prepárense. más joven.
Muchos jóvenes menores de edad fingieron ser mayores para poder Es enlistarse que eso es lo que yo no entiendo. Mira, yo me recuerdo que cuando vi la película de Hasta el último hombre, que es una película de el soldado, no me acuerdo cómo se llama el soldado, que es cristiano y va rescatando todos los heridos. Desmond, el soldado Desmond. em, Recuerdo que en la película habían muchos hombres que tenían la necesidad, Desmond 2, tenían, joya de peli buenísima, tenían la necesidad de ir a la guerra, querían servir a su país. Yo ni madre serviría para Guatemala. Y aunque fuera de México, ni madre serviría para México. Aunque fuera de Argentina, ni madre serviría para Argentina. Yo no sé ustedes, a lo mejor ustedes sí. Pero yo, ¿para qué voy a hacerlo? Yo no entiendo cómo es que muchos estadounidenses sí querían servir al país, sabiendo que lo que conllevaba, güey. No sé qué es más triste, que crean guerras por un motivo tonto y que se puedan resolver por algo que podemos razonar, o que utilicen, o que utilizaron animales inocentes para ir a morir a una guerra que no tiene relación con ella. La guerra, la guerra nunca cambia. No me acabo de robar la frase de Fallout. en el ejército. El más joven en hacerlo fue el niño Sidney Luis, que en ese momento tenía tan solo 12 años. 12 años y no lo notaron. Falsificaron sus edades. Vale, pero un niño de 12 años es un niño de 12 años, güey. Se nota. Ahogamientos en el lodo. Como A ya la mencioné mierda. al principio, la vida en las trincheras era muy deplorable, sobre todo cuando había fuertes lluvias, y se formaban charcos de lodo, ya que muchos soldados heridos se terminaban ahogando en esos charcos. El ejército más grande. Se sabe que Rusia poseía el ejército más grande, pero al mismo tiempo fue el que más bajas tuvo. Rusia movilizó 12 millones de soldados durante la Primera Guerra Mundial, y 9 millones de ellos murieron, resultaron heridos o desaparecieron en medio de las batallas. Bombas de Guatemala. Man, ese TikTok llegó a 1.2 millones de visitas y más de 200,000 likes. El batallón del fútbol. En 1916 se suspendieron totalmente las temporadas de fútbol, y muchos de los futbolistas fueron llamados al campo de batalla. Hubo incluso un batallón conformado únicamente por futbolistas, el cual fue nombrado como el batallón del fútbol, pero A lamentablemente la mierda. muchos de ellos murieron. Es obvio, ¿no? El papel de las mujeres. No lo sé, Dogstep. Uno de los hechos más sorprendentes y necesarios de la Primera Guerra Mundial fue el papel que jugó la mujer durante dicho conflicto. La mujer, hasta ese momento, había tenido un papel permanente en el hogar, como lo son los trabajos domésticos y el cuidado de los niños. Pero durante la guerra, esto cambió, a medida que cada vez más hombres se iban a luchar. Güey, las mujeres tuvieron un trabajo muy estresante en la guerra, güey. Bueno, por lo que pude ver, la verdad es que no tengo ni puta idea, pero siempre, güey, las estaban explotando con los heridos, güey. Con los heridos, que comida para los soldados, que vendar a los soldados, que curarlos, güey. Y eran como 400,000 soldados heridos, güey. Las mujeres tuvieron que hacerse cargo de sus trabajos. Se comenzó a necesitar a las mujeres para realizar trabajos en oficinas, fábricas, tiendas, transporte y granjas. Y aunque esto causaba cierto nivel de rechazo en muchos hombres, el sentimiento cambió al ver que las mujeres podían realizar el mismo trabajo que ellos, alcanzando los mismos o mejores resultados. Con el final de la guerra, se intentó que las mujeres volvieran a los trabajos domésticos. En algunos sitios lo consiguieron, pero ya no había marcha atrás con todo lo que habían conseguido, ya que un gran grupo de mujeres decidió no hacerlo. En 1918, a la mayoría de las mujeres mayores de 30 años se les permitió votar en las elecciones parlamentarias británicas. Güey, esa mamada todavía no me cabe en la cabeza, güey. Era como... A ver, yo soy muy ignorante, güey. No me sé las historias de todo, pero... Esa mamada, güey, de que la mujer no podía votar. ¿Qué ridiculez es esa, güey? Te lo juro. 2 años más tarde, la enmienda número 19 concedió a las mujeres estadounidenses el derecho de votar de una vez por todas. Se me hace una mamada. Las Canarias. Este punto se complementa con el anterior, ya que fueron El machín. Sí, Doxe, pero es una mamadota, güey.
muchas las mujeres que trabajaron en las fábricas de municiones. Debido a esto, sus pieles a veces se tornaban de un color amarillo cuando entraban en contacto con químicos peligrosos Alta como el hepatitis. TNT. A estas mujeres se les No apodaba sabía que el TNT era peligroso. como las canarias. Por amarillas. Bueno, el nivel 3 no estuvo tan fuerte, güey. Los Zeppelin. No sabía que la pólvora era a la verga, güey. Y entonces Steve de Minecraft, ¿qué, güey? Tiene cáncer. Los Zeppelin son un tipo de dirigible rígido que llevan el nombre del inventor alemán, el conde Ferdinand von Zeppelin. Estos eran empleados por el ejército alemán, principalmente en misiones de reconocimiento y bombardeo. Al principio eran muy útiles, pero para el final de la guerra, Tienes cáncer, Steve. los británicos se volvieron muy efectivos derribando estas aeronaves. Verga. Prisioneros de guerra. Se supo que fueron varios los soldados que decidieron rendirse ante el ejército enemigo. Los que tuvieron suerte quedaron vivos, pero siendo convertidos en prisioneros de guerra. Como es de suponer, los tratos que daban a los prisioneros no eran muy buenos, pero según relatan algunos, era mucho mejor que estar en el campo de batalla, en las trincheras. Man, yo siempre que veo películas que tienen que ver con judíos, alemanes, güey, y todo eso, a la mierda, yo siempre siento un terror, siento horrible, güey, porque, a ver, yo me pongo, creo que muchos lo hacemos, ¿no? Nos ponemos en el lugar de vez en cuando para pensar qué es lo que habrían hecho las personas o cómo se sentirían. Y cada vez que veo, la última vez me vi una película que se llamaba, no me acuerdo del nombre, güey, pero también habían niños judíos. Y a la verga, qué nervios, qué miedo salir a la calle, güey. Salir a la calle, que un día te agarren, que te metan a un camión y te lleven a un campo de concentración. El lanzallamas. Los primeros en usar Te recomiendo la peli Hombres Monumento. Es God de la Segunda Guerra. Hombres Monumento, no me la he visto. Y eso que me he visto todas las películas de guerra que hay en Netflix, HBO, en Amazon. Hombres de Monumento. los lanzallamas fueron los alemanes. Estas letales armas podían disparar chorros de llamas de hasta 40 metros, lo que hacía temblar de terror a los soldados franceses y británicos cuando era utilizado por el ejército alemán durante las fases iniciales de la guerra, pero luego se usó en menor medida, ya que rápidamente fue utilizado por ambos bandos y se crearon formas de repeler ese tipo de ataques. Ok. La del pianista da mucho miedo, Link. Incendio en la catedral El niño de pijama de rayas también. de Reims. La catedral de Reims fue bombardeada por los alemanes, quienes veían en ella un símbolo nacional de Francia. El templo quedó muy dañado, pero fue reconstruido al final de la guerra. Desertores. Estos eran los soldados que se rendían antes de ir al campo de batalla. Generalmente los desertores abandonaban el ejército en masa, ya que de hacerlo de forma individual o con grupos pequeños, tenían asegurado el fusilamiento por parte de sus propios aliados. Tan horrible fue la guerra que algunos preferían morir fusilados antes que perecer en el campo de batalla. Yo hubiera sido uno de esos, güey. La neta. Peces dorados. Yo si hubiera estado en la guerra, güey, es que ni siquiera... Pónganse a pensar un momento. Yo no tendría el valor, güey, de levantar la cabeza en una trinchera, por ejemplo, a disparar, a apuntar y disparar. O sea, yo todo el tiempo estaría bajo la trinchera y estaría pensando, en cuanto me levante, me va a dar una bala en el cráneo y me voy a morir. Ah, yo creo que no hubiese tenido el valor, si en dado caso estuviese, de levantar la cabeza para matar. Yo todo momento estaría así, es que me daría miedo, me da hasta ansiedad pensarlo. Pues si no lo haces, te matan tus aliados o simplemente explotas de una granada. No te van a matar tus aliados, eso es mentira, güey. Había muchas personas que tenían un chingo de miedo en la guerra y no los mataban, güey. La vi en la televisión, pero creo que está en Amazon Prime. Ok. Uy, es viejísima, sí, sí. Aunque Aparte, las armas son re pesadas, sí, también. parezca increíble, los soldados también emplearon peces dorados. Se usaban como sacrificio, ya que estos probaban el agua que No se la conocía, Inu. utilizaba para lavar las máscaras. Si el pez moría, significaba que las máscaras necesitaban un mejor lavado. A la mierda. Le perdonaron la vida a Hitler. No me digas que Walt Disney le perdonó la vida. Se sabe que un soldado inglés llamado Henry Tandy Ah, no, no, no. se apiadó de un soldado alemán, el cual resultó ser Adolf Hitler. Lo había Te digo. Dime que la vida no es cruel, güey. Dime que la vida no es cruel, güey. Cuando pasan este tipo de cosas.
¿Cuál es la probabilidad? Buah, ay, no. Hay cosas que yo no entiendo, güey. O sea, a veces creo que la vida es cruel, güey, pero tipo, ahí cuando veo cosas como las de Hitler, sí creo, güey, en la cosa de que recuerdan el ejemplo que vimos con la película de niños donde Satanás le da vida al humano. Gracias, Vitairus, sí lo sé, hermano. Hay que ver la película de guerra hoy. No me acuerdo, ni siquiera dijeron en qué plataforma estaba. Pero bueno, les estaba contando. Eh, a veces cuando veo ese tipo de cosas sí creo profundamente que quizá, güey, es que me voy a sentir mal por decirlo, pero quizá, güey, somos solo una forma de diversión para alguien más grande, güey. Quizá nos olvidaron, quizá nos olvidaron o somos marionetas y estamos aquí para entretener, porque pasan unas cosas, güey, que es que parece chiste, güey, de mal gusto. Encontrado herido y sin un arma con la que defenderse. Henry pudo haberle disparado, pero decidió no Sí, nana, opino lo mismo, pero da miedo eso. hacerlo. Esa fue una acción de la cual se arrepentiría por el resto de su vida, ya que luego se daría cuenta que le había perdonado la vida a uno de los dictadores Ándale, Rengousty. más criminales y crueles de la historia. Perros bomba, no. No, no, güey. Esto es suficiente, ¿eh? Suficiente. Los uniformes. En los tiempos de la guerra, los uniformes de los soldados eran totalmente de lana y cuero. El cuero era utilizado para proteger a los soldados de las rozaduras y de las quemaduras de los gases venenosos. Los Uf, no lo sé, Elenita. perros bomba. Ya les mencioné algunas de las funciones de los perros en la guerra, pero aún nos faltaba una bastante asquerosa y aberrante. Estamos hablando del uso de perros para transportar explosivos, con el objetivo Man, cuando se trata de animalitos, yo sí lloro, güey. de destruir tanques, vehículos blindados y pelotones enteros. Realmente se dieron muy pocos casos, pero esta práctica luego sería implementada masivamente por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Coño. La entrada de Estados Unidos a la guerra. Al principio de la guerra, el presidente de los Estados Unidos de aquella época no quería meter al país en conflicto, pero en 1917 los alemanes anunciaron que sus submarinos hundirían a cualquier barco que se acercara a Gran Bretaña. Fue entonces que un submarino alemán hundió el Lusitania, un viajero transatlántico británico que traía consigo a 128 pasajeros estadounidenses. El hundimiento de esta embarcación se considera como una de las principales razones por las que Estados Unidos finalmente se unió a la guerra. Países de Latinoamérica. Con la llegada de Estados Unidos al conflicto en 1917, varios países de Latinoamérica Gracias un poco de marihuana por los beats, hermano. Lo agradezco mucho. Somos famosos. Amigo. No sé qué clase de fama crees que sea esta, pero es de la peor. Es de la peor que te puedas encontrar, capo. entre los que estaban Cuba, Panamá, Brasil, Bolivia y Uruguay. No dijeron Guatemala. Le declararon la guerra a los alemanes, pero únicamente Brasil logró enviar tropas. Uf. ¿Y los demás qué, güey? Y estas llegaron a Europa cuando la guerra A Cobra está fumando. ¿Y ese cabrón qué, güey? ¿Es uruguayo? Ah, no, es brasileño. Pura pinche mota. ya había terminado. No mames, güey, ya había terminado. Nah, chinga tu cola, güey. Imagina mandar soldados y ya llegué. ¿Ya qué? ¿Si acabó la guerra, güey? No, te mames. ¿Por qué siempre somos así, güey? No, imagínate la bandita que iba bien triste por ir a la guerra, así como, voy a morirme, voy a morirme. Y luego, güey, llegar y darte cuenta que no te vas a morir. Edith Cavell. Pues ahí está, Paola. Ahí se te resolvió la duda.
Edith Kebel fue una enfermera británica que salvó las vidas de tanto soldados aliados como enemigos. Pero cuando la mujer ayudó a escapar a unos soldados ingleses, franceses y belgas de la Bélgica ocupada por los alemanes, fue condenada No sé por qué me acabo de recordar, güey, de la morra Karin. ¿Karin qué, güey? No me acuerdo. De la niña alemana y todo eso. No sé, me da. De la niña judía, no alemana. No sé, me recordó, güey. a La de My Child of Leversborn. fusilamiento por un pelotón alemán. Sí, sí, Tras sí. ser arrestada, acusada de espía y de alta traición, se mostró siempre tranquila y nunca se defendió. Al final terminó fusilada el 12 de octubre de 1915. Biblias y Juegazo, juegazo, juegazo. balas. Deberías de jugarlo, pero tú adopta al niño, no a la niña. Este punto se refiere a que durante la guerra, las madres de los soldados que iban al campo de De hecho, durante la independencia de México, Chile nos envió apoyo para México, para que se independizara, pero ya había pasado un año, así que pasó un año y, o sea, ya se habían independizado y hasta el otro año les enviaron tropas. batalla, los obligaban a cargar Biblias de bolsillo en sus corazones, esperando algún tipo de milagro que salvara sus vidas. Esto fue así hasta el punto que en Gran Bretaña se agotaron todas las Biblias. ¡A la Sin mierda! embargo, solo se documentaron 2 casos en los que una Biblia detuvo una bala directa al corazón. ¡Lu virga! Avances médicos. A pesar de las terribles consecuencias de la Primera Guerra Mundial, no todo fue horrible, Protección divina +5. ya que hubo importantes avances médicos, tales como la implementación del entablillado para las fracturas en la pierna, el uso de antibiótico para combatir infecciones, y la transfusión de sangre, que se convirtió en una rutina para salvar a los soldados. Y gracias a eso, en 1917 se construyó el primer banco de sangre. Bueno, avanzamos. Esto complementa lo que dijo Nana. Nana dijo, creo que es necesario que pasen cosas malas para que avancemos. Suena cruel, pero ahora no suena tan descabellado. No sé si voy a poder, güey. Barón Rojo. Manfred von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo, fue un piloto alemán que derribó a 80 aviones más que cualquier otro piloto de la Gran Guerra. La Pero mierda, se chingó un montón. a pesar de sus grandes hazañas, su final fue bastante trágico, ya que en una de las salidas de su escuadrón, el joven piloto resultó herido cuando una bala perdida impactó en su cabeza y lo dejó parcialmente ciego. ¡Ah, la mierda! Sin embargo, a pesar de las indicaciones ¡Buah, qué mala suerte! de los médicos, continuó volando en posteriores batallas a pesar de sus heridas. Tenía 25 años recién cumplidos cuando, en pleno conflicto contra los británicos, se adentró en tierras enemigas, volando casi a ras del suelo. Fue en ese momento cuando recibió un disparo mortal que le atravesó el corazón, y la identidad de quien le disparó aún sigue siendo un misterio. Puta, ni deben de saber, güey. Un cabrón disparó a lo loco. Matanza de perros pastor alemán. Durante los tiempos de guerra, las personas de ascendencia alemana fueron sospechosas en los Estados Unidos. Se realizaron protestas contra los alemanes, y estas fueron violentas. Quemaron libros alemanes, mataron masivamente a perros de la raza pastor alemán, e incluso se cometió el asesinato de un germano estadounidense. Y como dije al principio, Buah. todo por sospechas infundadas contra personas alemanas que ya tenían tiempo viviendo en los Estados Unidos. Pero lo que más me indigna de todo esto fue lo que hicieron con los perritos. Buah, loco. Bloqueo en Alemania. Luego de que finalizara la guerra, el gobierno alemán aseguró que 763.000 civiles alemanes murieron de hambre y enfermedades durante la guerra debido al bloqueo implementado por los aliados, y sería dicha situación la que sentaría las bases de la Segunda Guerra Mundial, la más aterradora y sangrienta de toda la historia. Coño. Los periodistas.
Los periodistas de la Primera Guerra Mundial arriesgaron sus vidas para informar sobre la guerra, y eso principalmente por sus propios gobiernos, ya que evitaban que los periodistas informaran sobre la guerra, porque también suponía información para el bando A los periodistas les ha ido de la mierda desde siempre, bro. enemigo, y si los periodistas eran atrapados informando, se les aplicaba pena de muerte. Por estas razones, los periodistas perdieron sus vidas con el fin de informar a los ciudadanos Buah. sobre las duras realidades que tuvieron que enfrentar los soldados. Héroes. El shock de guerra. Se sabe que fueron millones de soldados los que sufrieron un shock de guerra o trastorno de estrés postraumático debido a los horrores que vivieron en las trincheras. Por lo general, los hombres en estado de shock tenían diarrea incontrolable, problemas para dormir, dejaban de hablar, gemían durante horas y se retorcían sin descanso. Se supo que algunos soldados se recuperaron, pero otros sufrieron por el resto de sus vidas. Las caras desfiguradas. Fueron muchos los soldados que sufrieron heridas que les dejaron las caras desfiguradas. Fue entonces que se implementó la cirugía plástica y se reconstruyeron los rostros de los soldados afectados. Dice, existe algo en los sobrevivientes de la guerra llamado la mirada de las 1000 yardas, que solo tienen las personas que han visto cosas extremadamente horribles. No sabía eso. ¿Cuántos murieron? Estamos hablando de la segunda Hizo spam, bro, de una peli gore. Ah, vale. Mira, esta es la mirada de las 1000 yardas. Yo solo veo que está viejo, güey. ¡A la mierda! Solo pasaron 4 años. ¿Ese es Jordi Wild? No, amigo. Jordi el niño polla, no. Wow, se re jodió. Wow, se re jodió, man. 4 años de guerra. Antes de la uni, después de la uni. Buah. Guerra más mortífera de la historia, ya que fallecieron alrededor de 40 y 60 millones de personas, tanto soldados como civiles. Sin embargo, lo más triste de todo es que el número de civiles fallecidos es más alto que el de los soldados. A la mierda. Los Antes de ser mod, después de ser mod. niños en tiempos de guerra. Hola, el Papu Mediafire, ¿cómo estás? Lamentablemente, no solo los adultos se vieron envueltos en los conflictos armados, ya que los niños también desempeñaron un rol especial durante la guerra, en especial los Boy Scouts y las niñas guías. Las niñas guía en muchas ocasiones apoyaban con cuidados médicos básicos para los soldados heridos. Además, Verga. trabajaron cultivando vegetales y entregando leche a los soldados. En el caso de los niños Scout, recolectaban huevos para las tropas heridas, y funcionaban como guardias en los caminos y las líneas de tren. Sin embargo, vieron con sus propios ojos los horrores de la guerra y muchos de esos infantes A la mierda, güey. vivieron sus vidas llenos de traumas psicológicos. Man. Hemos llegado al final del Oh, alto juegazo. video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha Wow. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Girl, mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a tenerte cerca de mí. Girl, mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta, no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué tuve que enamorarme.